Antes de empezar con el video, bienvenidos a Peruano VIP. Únete a nuestra comunidad y accede a videos exclusivos, boletines semanales y tu mención especial en cada video. Haz clic en el botón de suscripción o suscríbete ahora para más beneficios. Ahora sí, empecemos con el video. Las palabras de la presidenta Dina Boluarte, que parece que ha encontrado la solución a la delincuencia. Ha dicho que la delincuencia se va a derrotar con la unión de los países de América. Es cierto que existe un grave problema en la seguridad ciudadana y en todos los países de Latinoamérica y del continente. Una oleada de delincuencia sumamente violenta acecha y ataca a todos los países de América. El Perú es uno de los países más golpeados por esta ofensiva del crimen organizado que extorsiona y asesina, ataca a ciudadanos inermes, arrebata la vida con crueldad, roba y destruye la propiedad privada de todos y especialmente de los emprendedores que con enorme esfuerzo personal y familiar crean empresas y sus negocios. Ese es un enemigo común que tenemos el deber de derrotar en unión con los países de toda América, pues esas mismas organizaciones criminales cuentan con armas sofisticadas y un modus operandi que aplican en todos nuestros países. Es una delincuencia transnacional. Bueno, la verdad es que ya escuchar a esta señora se vuelve cada vez más deprimente. Su desconexión con la realidad y su absoluta incompetencia, ¿no?, harían de verdad necesario que sus asesores le recomienden no hablar. De verdad, cada vez que sale lo único que hace es enfurecernos con la cantidad de naderías que es capaz de decir. Dicho sea de paso, ella tenía que haber estado en Ayacucho el día de hoy, pero nos salió con el cuento de que el clima la traicionó y nunca llegó. Claro, tenía miedo del abucheo y tenía miedo de la prensa. Además, que su Guayquio Corima la iba a apapachar delante de las cámaras y se quiso evitar esa foto. Bien, vamos ahora con justamente el gobernador de Ayacucho, Corima, que no se cansa de hacer ridículo, no se cansa de exponerse al abucheo del pueblo que está absolutamente harto de él. Ha querido celebrar a lo grande el bicentenario de la batalla de Ayacucho. ¿Por qué? Porque somos grandes, porque somos historia, y por eso hemos hecho el mayor esfuerzo para traer al grupo. ¡Nadie te quiere, hijo de puta! No me dejé de Ayacucho. ¡Fuera, corrupto, Hacemos fuera! ese reconocimiento. ¡Fuera, corrupto, fuera! Bueno, eso es solamente una muestra del repudio que se ha ganado con toda esta época de regalos, préstamos, engreimientos a la presidenta de la República, que es por la única razón por la que Corima va a ser recordado, aparte de por haber estado en la cárcel una vez y probablemente regresar pronto a él. César, los gobernadores regionales siguen esta tradición de corrupción, de enriquecimiento ilícito, y casi pareciera que los personajes que postulan aspiran a ello, ¿no? Las palabras de la presidenta Dina Boluarte, que parece que ha encontrado la solución a la delincuencia. Ha dicho que la delincuencia se va a derrotar con la unión de los países de América. Es cierto que existe un grave problema en la seguridad ciudadana y en todos los países de Latinoamérica y del continente. Una oleada de delincuencia sumamente violenta acecha y ataca a todos los países de América. El Perú es uno de los países más golpeados por esta ofensiva del crimen organizado que extorsiona y asesina, ataca a ciudadanos inermes, arrebata la vida con crueldad, roba y destruye la propiedad privada de todos y especialmente de los emprendedores que con enorme esfuerzo personal y familiar crean empresas y sus negocios. Ese es un enemigo común que tenemos el deber de derrotar en unión con los países de toda América, pues esas mismas organizaciones criminales cuentan con armas sofisticadas y un modus operandi que aplican en todos nuestros países. Es una delincuencia transnacional. Bueno, la verdad es que ya escuchar a esta señora se vuelve cada vez más deprimente. Su desconexión con la realidad y su absoluta incompetencia, ¿no?, harían de verdad necesario que sus asesores le recomienden no hablar. De verdad, cada vez que sale lo único que hace es enfurecernos con la cantidad de naderías que es capaz de decir. Dicho sea de paso, ella tenía que haber estado en Ayacucho el día de hoy, pero nos salió con el cuento de que el clima la traicionó y nunca llegó. Claro, tenía miedo del abucheo y tenía miedo de la prensa. Además, que su Guayquio Corima la iba a apapachar delante de las cámaras y se quiso evitar esa foto. Bien, vamos ahora con
Justamente, el gobernador de Ayacucho, Oscar Ima, que no se cansa de hacer ridículo y no se cansa de exponerse al abucheo del pueblo que está absolutamente harto de él. Ha querido celebrar a lo grande el bicentenario de la batalla de Ayacucho. ¿Por qué? Porque somos grandes, porque somos historia, y por eso hemos hecho el mayor esfuerzo para traer al grupo. Nadie te quiere, hijo de puta. No me dejé de Ayacucho. Fuera, corrupto, Así que se fuera. entregue ese reconocimiento. Fuera, corrupto, fuera. Bueno, eso es solamente una muestra del repudio que se ha ganado con toda esta época de regalos, préstamos, engreimientos a la Presidenta de la República, que es por la única razón por la que Oscar Ima va a ser recordado, aparte de por haber estado en la cárcel una vez y probablemente regresar pronto a ella. César, los gobernadores regionales siguen esta tradición de corrupción, de enriquecimiento ilícito, y casi pareciera que los personajes que postulan aspiran a ello, ¿no? Las palabras de la presidenta Dina Boluarte, que parece que ha encontrado la solución a la delincuencia. Ha dicho que la delincuencia se va a derrotar con la unión de los países de América. Es cierto que existe un grave problema en la seguridad ciudadana. Y en todos los países de Latinoamérica y del continente, una oleada de delincuencia sumamente violenta acecha y ataca a todos los países de América. El Perú es uno de los países más golpeados por esta ofensiva del crimen organizado que extorsiona y asesina, ataca a ciudadanos inermes, arrebata la vida con crueldad, roba y destruye la propiedad privada de todos y especialmente de los emprendedores que con enorme esfuerzo personal y familiar crean empresas y sus negocios. Ese es un enemigo común que tenemos el deber de derrotar en unión con los países de toda América, pues esas mismas organizaciones criminales cuentan con armas sofisticadas y un modus operandi que aplican en todos nuestros países. Es una delincuencia transnacional. Bueno, la verdad es que ya escuchar a esta señora se vuelve cada vez más deprimente. Su desconexión con la realidad y su absoluta incompetencia, ¿no?, harían de verdad necesario que sus asesores le recomienden no hablar. De verdad, cada vez que sale lo único que hace es enfurecernos con la cantidad de naderías que es capaz de decir. Dicho sea de paso, ella tenía que haber estado en Ayacucho el día de hoy, pero nos salió con el cuento de que el clima la traicionó y nunca llegó. Claro, tenía miedo del abucheo y tenía miedo de la prensa. Además, que su guay que Oscar Ima la iba a apapachar delante de las cámaras y se quiso evitar esa foto. Bien, vamos ahora con justamente el gobernador de Ayacucho, Oscar Ima, que no se cansa de hacer ridículo y no se cansa de exponerse al abucheo del pueblo que está absolutamente harto de él. Ha querido celebrar a lo grande el bicentenario de la batalla de Ayacucho. ¿Por qué? Porque somos grandes, porque somos historia, y por eso hemos hecho el mayor esfuerzo para traer al grupo. Nadie te quiere, hijo de puta. No me dejé de Ayacucho. Fuera, corrupto, Así que se fuera. entregue ese reconocimiento. Fuera, corrupto, fuera. Bueno, eso es solamente una muestra del repudio que se ha ganado con toda esta época de regalos, préstamos, engreimientos a la Presidenta de la República, que es por la única razón por la que Oscar Ima va a ser recordado, aparte de por haber estado en la cárcel una vez y probablemente regresar pronto a ella. César, los gobernadores regionales siguen esta tradición de corrupción, de enriquecimiento ilícito, y casi pareciera que los personajes que postulan aspiran a ello, ¿no? Las palabras de la presidenta Dina Boluarte, que parece que ha encontrado la solución a la delincuencia. Ha dicho que la delincuencia se va a derrotar con la unión de los países de América. Es cierto que existe un grave problema en la seguridad ciudadana. Y en todos los países de Latinoamérica y del continente, una oleada de delincuencia sumamente violenta acecha y ataca a todos los países de América. El Perú es uno de los países más golpeados por esta ofensiva del crimen organizado que extorsiona y asesina, ataca a ciudadanos inermes, arrebata la vida con crueldad, roba y destruye la propiedad privada de todos y especialmente de los emprendedores que con enorme esfuerzo personal y familiar crean empresas y sus negocios. Ese es un enemigo común que tenemos el deber de derrotar en unión con los países de toda América,
pues esas mismas organizaciones criminales cuentan con armas sofisticadas y un modus operandi que aplican en todos nuestros países. Es una delincuencia transnacional. Bueno, la verdad es que ya escuchar a esta señora se vuelve cada vez más deprimente. Su desconexión con la realidad y su absoluta incompetencia, ¿no?, harían de verdad necesario que sus asesores le recomienden no hablar. De verdad, cada vez que sale lo único que hace es enfurecernos con la cantidad de naderías que es capaz de decir. Dicho sea de paso, ella tenía que haber estado en Ayacucho el día de hoy, pero nos salió con el cuento de que el clima la traicionó y nunca llegó. Claro, tenía miedo del abucheo y tenía miedo de la prensa. Además, que su guayquio Corima la iba a apapachar delante de las cámaras y se quiso evitar esa foto. Bien, vamos ahora con justamente el gobernador de Ayacucho, Corima, que no se cansa de hacer ridículo y no se cansa de exponerse al abucheo del pueblo que está absolutamente harto de él. Ha querido celebrar a lo grande el bicentenario de la batalla de Ayacucho. ¿Por qué? Porque somos grandes, porque somos historia, y por eso hemos hecho el mayor esfuerzo para traer al grupo. Nadie te quiere, hijo de puta. No me dejé de Ayacucho. Fuera, corrupto, Así que se fuera. entregue ese reconocimiento. Fuera, corrupto, fuera. Bueno, eso es solamente una muestra del repudio que se ha ganado con toda esta época de regalos, préstamos, engreimientos a la presidenta de la República, que es por la única razón por la que Corima va a ser recordado, aparte de por haber estado en la cárcel una vez y probablemente regresar pronto a ella. César, los gobernadores regionales siguen esta tradición de corrupción, de enriquecimiento ilícito, y casi pareciera que los personajes que postulan aspiran a ello, ¿no?